In the name of Jesus. Porque Dios ha sido bueno. Because God has been good. ¿Cuántos pueden decir Dios ha How sido many can bueno? say God has been good? Mira, iglesia, Look, church. Dios nos ha traído diferentes naciones. God has brought us from different Nos ha nations. traído con diferentes problemas. Have brought us with different Nos problems. ha traído con diferentes Have brought us dificultades. with different difficulties. Pero todas esas But dificultades all those difficulties han obrado para bien. have worked for good. Hoy usted lo va a entender. Today you will Hoy understand usted va a it. salir de este lugar Today you will leave this place con una idea with a diferente different de lo que idea representa ser del of reino, what is represented de lo to que be of the representa kingdom, caminar en of el what it reino. represents to walk Porque hay in the veces kingdom. creemos que el reino, Because sometimes we al believe that the llegar a kingdom, él, to come to todo it, se rinde a nuestros pies. everything is surrendered to us. Todo se abre, todas las puertas se That all abren. the gates are open. Y ahí es donde tenemos que And aprender this is where we have to que aunque en una understand puerta se cierra, that even if a door is sabemos que es porque el closed, Señor la cerró. we know it's because of Porque the la Lord that palabra closed dice it. Because the que word las says puertas que él abre, that the gates that he nadie las opens, puede cerrar. no one can Pero close las them. puertas que él But cierra the gates that he closes quedarán cerradas. will be closed. Y hoy quiero And hablarles today I want to speak de to un you hombre maravilloso, about a marvelous un hombre man, que tuvo que ser about a procesado. man that had to be Y hoy quiero que usted processed. se identifique And I con want esto. you to identify yourself Porque with it. nosotros, Because we, ninguno de nosotros none of us puede decir, can say, mi vida ha sido color de my rosas. life have been red No he tenido roses. ningún I've problema. had no problems Porque aunque along. usted haya nacido en cuna Because de oro, even if you were born on a los de cuna golden, de oro también tienen problemas. those that have a golden, Los que nacieron en cuna de and escasez, those that were born, esos también tuvieron problemas. they also had Pero problems. todas estas cosas But also all nos han these ido things formando have been para forming que us Dios for God haga una cosa to maravillosa. do something Y marvelous. quiero hablarles acerca de un nuevo tiempo. And I want to speak to you about Diga, a un new nuevo season. tiempo. Say new season. Estamos entrando a 10 años. We're going on 10 years. 10 años que el hombre que usted ve 10 hoy years that the man you see no es now, el mismo que empezó hace it's 10 not the años. same that started Que 10 el years hombre que ago. usted ve hoy, That man that you que see la mujer now, que usted ve hoy, and the woman that you hemos see sido now, procesados, we have been pero en processed. diferentes etapas. Different Y esto le seasons. pasó a Moisés. This happened to En Moses. el capítulo de Hechos, In the chapter of verso Acts, 7, capítulo verse 7, 7, capítulo 7, chapter 7, verso del 20 al verse 36, 20 to yo 36. quiero que usted entienda I algo. want you to understand Dios tiene un something. plan. God has a Diga, plan. Dios tiene un plan. Say God has a Si plan. usted no sabe dónde va, If you don't know where you're si usted headed cree to, que Dios no tiene plan, if you believe that God Dios has tiene no plan plan, para todos God has a nosotros. plan for all of ¿Cuántos us. dicen amén? How many can say amen? Y esto And this me habla acerca de la vida de Speaks Moisés. to me about Moses' ¿Cuál fue el life. proceso de Moisés? What was the process of Cuando usted ve el Moses? proceso de When you Moisés, see the process of el hombre Moses, está naciendo en un the tiempo man is being birthed on a muy time difícil. that is very Diga, difficult. muy Say difícil. very difficult. Y hay gente And there's que people nos ha tocado nacer that have been en born tiempos on difíciles. difficult Y times. preguntamos por qué en este And tiempo. we ask why on Diga, this porque time. estamos siendo Say preparados because we are being para prepared ser to libertadores. be deliverers. Cuando hay un momento When there's difícil a difficult en moment cualquier parte del in mundo, any part of the es world, porque Dios va a levantar it's because we'll rise un grupo God, de libertadores. a group of ¿Cuántos se deliverers. sienten un libertador? How many here believe Pastor, pero themselves yo that no are cargo corona. Pastor, but I don't carry a crown. Usted ya tiene corona que You el rey have le dio. a crown in the Así kingdom que of en God. este primer tiempo So in this first time, quiero hablarles acerca I want to speak to de you 3 etapas de formación de about Moisés. 3 steps of the La formation primera of Moses. formación The first step fue en el palacio. was in the Y palace. mire lo que les voy a decir. And look to what I was saying Cuando to you. leemos las When escrituras, we read the scriptures, Dios, God, en el momento que Moisés va a nacer, in the moment where es Moses un is going to momento be birthed, crítico it was a que critical está moment matando niños. where they're killing children. Están eliminando They're todos los eliminating primogénitos. all the firstborn. Pero Dios, But God, diga Dios, say God, ya tiene un plan. had written A a Dios plan. no lo agarra de You sorpresa. do not surprise God. Dios ya tiene todo He has establecido. everything Por eso es established que todo already. lo que tú has vivido, That's why everything that you todo have lo que yo he lived, vivido, everything that I've ya lived, Dios sabía lo que iba a God pasar. already knew what was Así going to que happen. usted no se enoje con Dios. So don't get angry Simplemente against God. diga gracias por darme la Simply fortaleza say, "Thank you for de estar de strengthening pie me hasta el día de hoy. till today." Porque eso es lo que debemos ser Because this is agradecidos. what we should do, be Entonces grateful. cuando leemos, So when we read, vemos que el propósito de we Moisés, see that the purpose of Moses, cuando lo buscan para matar, when they sought him el to Señor kill hace him, un trabajo. the Lord does Y a el trabajo job, que Dios hace and the job that es God que agarra y lo does pone en la casa de is Faraón. that he gets and Diga, places in casa the de house Faraón. of Pharaoh. Say En the otras house of palabras, Pharaoh.
In other lo está words, llevando a un palacio, he's taking him to a pero palace, es un palacio but it's a que no es el palace palacio de that Dios, is not a palace que es of el God. palacio It's a diferente. different ¿Y qué palace. hace Moisés ahí? So what does Moses do Aprende here? muchas cosas. He learns a lot En of el things. libro de Éxodo, In the book of capítulo Exodus, 2, chapter 2, del 1 al 10, verse 1 through habla 10, acerca de que Faraón speaks that Pharaoh quería destruir a todos los had niños. order to destroy Pero en el all libro the de boys. Hebreos, But in the book of capítulo Hebrews, 11, 23, chapter 11:23, dice la palabra, the word says, por la fe, by faith, diga por la fe, say by faith, vuelve a decir por la say it fe, again, by faith, Moisés, Moses, cuando nació, when he was born, fue escondido. was hidden. Diga, fue Say escondido. was hidden. A muchos de nosotros To Dios a nos lot of escondió. us, God has hidden Usted no us. entendió por qué You do pasó not lo que pasó, understand why they went pero through el what you went propósito through. de Dios era Because esconderlos. the purpose of God was Mire, to hay hide gente us. que dice, So there's people ¿por that qué say, mi papá se fue y me dejó? what I'm Diga, saying, me escondió say he hid porque me yo soy because I hermoso. am beautiful. Si usted se ve más feo que un If you carro por see debajo, ugly eso es a su yourself, percepción. that is your Pero perception. Dios lo ve a But usted God sees you hermoso y me ve a mí gorgeous, hermoso. and He sees me gorgeous Porque Dios es bueno. because God is good. Mire, hay veces nosotros mismos Look, sometimes no nos ourselves, ponemos flores. we do not throw flowers Y at si ourselves. usted es así, And if you're this cambie way, su mentalidad. change your Mire, mentality. yo cuando me paro frente al espejo, Look, when I stand up in the mirror, digo, wow, I say, qué wow, cabellera te queda ya. what a beautiful hair you Qué have. hermoso te ves. How gorgeous you Cómo look. te brilla el How your cerebro. hair shines. Soy más inteligente porque tengo I un am palmo de more frente. intelligent because I've had bigger forehead. Porque dicen que el que tiene 3 o 4 Because es they say they inteligente. have 3 or 4, it's very Yo intelligent. soy más porque mire, I am more because look at me. tengo un palmo. I have a handful. ¿Por qué Dios nos escondió? Why did God choose Diga, us? porque somos hermosos. Say because we're beautiful. Porque estamos preparados Because para algo we're hermoso. prepared to something Y cuando beautiful. vemos esta And palabra, when we see this word, dice, y no it temieron says, and they did not al were decreto afraid del rey. of the king's command. Moisés es llevado a ese lugar. Moses is taken to this ¿Y place. para qué? Diga, And ¿para for qué? what? Say for what? Vamos, diga, ¿para qué? Come on, say for what? Usted va a empezar a ver You're going to cosas. start to see things. Hoy se le va a revelar And cosas. today it's going to be revealed to Número you. 1, fue escondido Number 1, he was porque hidden usted era hermoso because you were y porque era beautiful. necesario And because it's que en el lugar que necessary usted fue that escondido the place you were usted hidden aprendiera procesos. for you to learn Diga processes. procesos Say que process formarían tu that will carácter form your character en un área. in an area. Oiga bien, en un Listen área. carefully, in an ¿Qué area. aprendió Moisés ahí? What did Moses learn here? Escritura. He learned how to write. Escritura egipcia. Egyptian Que writing no tenía nada que ver con su fe that had nothing original. to do with his original faith. Aprendió administración. He learned administration. Escuchen esto. Listen to this. Administración. Administration. Aprendió estrategias He learned militares. military strategies. Aprendió ciencia. He learned science. Aprendió He matemática. learned mathematics. Aprendió He astronomía. learned astronomy. Moisés sabía leer los Moses astros. knew how to read the Sabía astros. leer las lunas. He knew how to read Sabía the leer moons. todo el He espacio. learned how to read the Aprendió whole space. política. He learned politics. Aprendió He diplomacia. learned diplomacy. Y aprendió And liderazgo. he learned ¿Y leadership. quién se lo enseñó? And who taught him? Diga Faraón. Say the Pharaoh. Vuelvo a decir, diga Say it Faraón. again, the Pharaoh. Porque aún Dios Because even va a God usar al diablo will use the para devil formarte y enseñarte to form cosas you a and ti. teach you ¿Y things. sabes por qué te las va a And you know enseñar? why he will Porque el teach you? diablo no Because conoce el the lenguaje devil del does not know reino. language of the El diablo kingdom. conoce The un devil lenguaje knows the que él language solamente ve lo that terrenal. he only sees on Pero the que earthly cuando things. Dios empezó a trabajar en when God Moisés, started to lo work que in le Moses, estaba diciendo what he was es, saying was, te estoy descubriendo I a tu am enemigo. discovering your enemy. Mire esto, Look at this. lo que usted pasó What you went through es porque Dios le mostró a is su because enemigo God showed your enemy sus debilidades, his weakness, la manera en que ellos iban a actuar. the way that they were Por going eso to es que act. Dios usa a Moisés, That's why God lo uses pone en Moses. casa de He Faraón, places in the house lo of pone Pharaoh. en el palacio He places him in the para que palace. después Moisés For then Moses fuera la parte más fuerte go on the y deeper supiera place cómo destruir and knew how to al destroy enemigo. the enemy. Porque Dios, Because God, diga, Dios tiene un plan. say God has a Vuelvo a plan. decir, diga, Dios Say it tiene un again, plan. God has a Si plan. usted está vivo hoy, If you're si alive usted está en today, este lugar, if you're in es this porque place, Dios lo it's escondió, because God porque hid usted you, era hermoso and because y you're porque tiene un gorgeous, plan and poderoso because He has a para powerful esta plan hora for this y para hour este día. and for this Cuando day. hablamos de When astronomía, we speak about astronomy, mire que Dios es tan tremendo look that God is que so cuando tremendous Moisés está en el that when desierto, Moses is in the cantábamos wilderness, la alabanza y we decía were singing a song columna that said, de fuego column of y fire columna de humo. and
in a column ¿Y of por qué Dios smoke. puso eso? And why did God put Porque this? Moisés sabía Because leer la astrología, Moses knew how to read sabía leer las estrellas. He knew how to read the Él se stars. podía orientar para He salir moved del desierto north rápido. to come out from the Pero wilderness Dios no easy. quería que salieran del But God did desierto, not want them to porque leave the ahí Dios wilderness, estaba formando el because God carácter. was forming their Yo no sé character. cuánto tiempo usted I tiene don't en el know what desierto. time you're No in the sé si usted wilderness. está entrando I al don't know if you're desierto. just No coming sé in si the usted va a la wilderness. mitad del I don't know camino. if you're in the No middle sé of si the usted va way. terminando el But I don't know if desierto. you're coming Pero out lo que of the sí es wilderness. cierto But what is es que allí es true cuando vemos is that when que we no vemos see nada, that we que can't no see oímos nothing, nada. that we Y es can't hear porque anything. Dios It is because God cierra todo closes para que everything dependas de that we Él. depend from Him. ¿Dependas de quién? For you to depend from De who? Él. From Him. Me envió uno de los pastores de Venezuela un video. One of the pastors sent me from Venezuela a video. Y hay un hombre que una cabilla lo atravesó de este lado y no tocó órganos. And there's a man that a rod came through him and it did not touch any organs. Y dice que en medio del derrumbe la cabilla lo atravesó. And it says that in the middle of all the collapsing, Y el dolor it lo went through desmayó. him. And the pain fainted Y dice him. que cuando él despertó, And it says that when he awoke, lo primero que dijo the es: first thing that he said was, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Lord, why did this happen to Y me? cuando él mira And when he sees a su alrededor, on his él había surroundings, quedado en una columna, he was on a en un column, pedacito de placa, in a place, y la cabilla lo ensartó la and piel, the porque si rod no se went hubiera through him. caído If not, he y would le have hubieran fallen, caído escombros and he encima. would have places, things Entonces would fall diga, on top Dios of lo him. escondió So say God hid him porque Él es hermoso, because he is gorgeous, porque un plan tiene con Él, because he has a plan with porque him, Dios es bueno. because God is good. ¿Cuántos dicen Dios es How many bueno? can say God is Si good? el hombre cae, If the a lo man mejor no falls, estuviera contando la historia, maybe he would not pero be Dios telling the dijo, le voy story. a hacer una But God marca, says, I will mark porque los him, que tenemos propósito because en those Dios that have a purpose in vamos a God tener will marcas, have marcas de will guerra, have marks of porque war, Jesús tuvo marcas because Jesus en had su marks mano, in his en su hands, costado and his y en sus side, and pies. his feet. Así que no creas So do not que el believe caminar en el that Señor on the ways no of vas a God, tener you sufrimiento. will not have suffering. Diga, tengo que pasarlo. Say, I have to go through it. Y en medio de todo este And in the proceso middle of all this hay un process, silencio. there's silence. Dios quería que Moisés God wanted for estuviera en Moses una etapa to be on a en que spot él no moviera on which he would not move, ninguna acción no si action, no dependiera de if it él. did not depend Hay from otro him. caso de otra persona, There's another un person, rescatista chileno, a rescuer that is y el from hombre se Chile, quebranta diciendo, and the man broke when he said siempre this. hablamos de un minuto de We silencio. always talk about a minute of Y silence. estoy hablando de relación que Moisés And I'm tenía speaking momentos de on silencio. the relationship where Moses was silent. Y ahí es donde escuchaba a Dios. This is where Y dice que heard cuando God. él entraba a rescatar, And it says that when he went in and rescued, todos decían estas palabras: everyone would say these words: hagan silencio. make silence. Queremos escuchar seis sobrevivientes. We want to hear their Y survivors. resulta que cuando él entraba And en it comes ese to be tiempo, that when he would go into this time, empezaba a pasarle una película a movie would start to pass by him. Película. A movie de su vida. of his life. Y dice que un perro And it says that a dog estaba con vida, was pero alive, estaba encima de la familia que lo but criaba. was on top of the family Y that cuando rose. encuentran, And when they found dice que him, encuentran al esposo he says that they con found the las manos husband así de espalda. with his hands Fue lo like primero this, que vieron de with él. his back. Y That's sus the manos first thing estaban we saw him. metidas en algo. And his hand were Cuando inside of empezaron a something. excavar, And we started to él estaba excavate. abrazando a su He esposa. was hugging his wife. Luego, esta mujer Then this está woman en la misma posición is que in él. the same Y position. cuando siguen excavando, And when they ella continue tenía excavating, abrazado a su hijo. she was hugging her Y son. luego que tenía abrazado a su And hijo, after hugging her el son, niño the estaba child abrazando un was peluche. hugging a ¿Sabes teddy qué, bear. iglesia? You know what, Este church? hombre con lágrimas en This sus man ojos with tears on his dijo, eyes quería salir corriendo de ese said lugar he wanted to get out of para that place ir a running, abrazar a mi familia, to go and hug porque hay his cosas family, que nosotros no le because there's entendemos things that we por don't el ruido understand de afuera, by the noise pero of que the tenemos que outside. estar en el But we have silencio, to be on en the ese silence, silencio en que solo on that Dios silence that only puede God tocar nuestras fibras can touch our para poder fibers entender las to cosas be able to que understand Dios things tiene preparada that para God has nosotros. prepared for ¿Sabes us. qué, iglesia? You know what, church? Aquí trabajamos por años We work for y nuestro years, propósito es la and our familia. purpose on Nuestro our family. propósito es cuidar de Our los purpose hijos. is to Yo keep me the gozo cuando children. veo familia I rejoice en que when I sus see hijos families, sirven al that Señor, their que children los serve veo the Lord. danzando, I see que them los veo dancing, sirviendo en la that I media, see them que los veo
veo on sirviendo media, como that I see servidores, them porque serving, yo entiendo, because iglesia, I understand, que en la church, caminar de ellos that on their el enemigo va a ways, querer the destruirlos. enemy will want to Pero tú destroy tienes que them. entrar en ese But you have to silencio go into para this que Dios silence hable a tu corazón. for God to speak to Moisés your heart. vivía esos tiempos de silencio Moses went through this silence porque Dios lo había preparado. because God Diga, has Dios lo prepared. había preparado. Say, God had prepared Por him. eso es que todo That's why esto everything, era útil all of this was useful por décadas by decades para que Moisés for Moses pudiera guiar una to be nación. able to guide a nation. Todo lo que tú viviste, Everything that you went tú through, tienes que transformarlo you en have to bendición. transform it into Mire lo que les blessing. voy a decir, iglesia. Look to what I will say, No church. es posible It's not que usted haya possible vivido for en un you- hogar de de su padre alcohólico for you to have lived through an y que usted hoy alcoholic no se family determine a and dejar for ese you to vicio. determine to leave that Yo vicious. no puedo creer I cannot believe que usted diga es que mi familia era así that you say, oh, my family y was que usted this no way. quiera pararse en la And brecha for you to not y decir stand yo firm quiero transformar la and vida. say, I have to Porque a transform lo my que life. no mató a tu papá, Because lo que mató a tu papá y a tu what mamá, killed your mom no and tiene dad que ser lo que te mate a has ti. not to be Por eso, the iglesia, one yo that kills estoy you. entendiendo That's why, que hay church, un nuevo tiempo. I am understanding Hoy that te there's a estoy new season. retando. I am challenging Hoy te you. estoy retando I'm challenging y estoy you. queriendo que And vayas I'm wanting you a to otro go nivel de fe, to the next en que level of entiendas faith. que For you to Dios te understand escondió that God porque eres chose you hermoso because y you're porque tienes beautiful. un plan y un And because propósito. you have a plan and a Hechos purpose. 7:22 Acts dice, 7:22 y says, fue enseñado Moisés and Moses was en toda la educated sabiduría de los in all the egipcios wisdom of the y era Egyptians, poderoso and he was mighty en sus palabras in y words obras. and deeds. El hombre le dieron un léxico perfecto. They gave him a Podía perfect entenderse con los teaching. He egipcios was able to understand porque with the luego Egyptians. sería el que iba a mediar, Then because he el was que the one tenía que that was lidiar gonna be to con deal su pueblo with his y con people los and egipcios. with the Egyptians. Dios te va a poner en un God proceso will put you in en la the que tú vas a process tener la where you're palabra gonna have the perfecta. word that is Cuando tú perfect. vienes del mundo When you come from the y tú world, eres transformado en Dios, transformed luego in tú God, puedes volver a ese mundo gonna go back y to that hablarle de world Dios con and poder. speak of God Porque with para power. eso Dios te sacó de Because ese that's lugar. what God took you out Permitió from que that place. pasaras esos He procesos allowed you to go para through que this process aprendieras el lergo, for you to understand para the que verb, aprendieras la forma, for you to understand para que the ways, lucharas en ese lugar. for you to battle Pero hoy with que those estás places. libre en Cristo, But now that you're que tú free vayas in por Christ, ellos. for you to go with Dios them. no se equivoca, God is not pero Moisés wrong. comete un error. But Diga, Moses Moisés commits comete an un error. Say, Moses A los comes to an 40 error. años At 40 years quiso old, cumplir el he propósito de wanted to Dios fulfill God's purpose usando sus propias by fuerzas. using his own Ninguno strength. de nosotros None of us puede usar las propias fuerzas use his para own querer strength hacer la voluntad de to Dios. wanna do God's Dice will. que mató a un He says egipcio. he killed an ¿Cuál Egyptian. era el plan de Moisés? What was the plan of Que Moses? todavía su carácter That estaba his volátil. character was still Diga, weak. mi carácter está Say, volátil. my character is still Cuando weak. Dios te empieza a procesar, When God starts to Dios process empieza a hacer you, una obra God perfecta. starts to do a Pero hasta perfect que work. tú no controles But y until domines you tu temperamento do not control y your tu temperament carácter, or your no character, vas a poder avanzar a you will cosas not be able mayores. to advance to greater Dios things. está haciendo un trabajo. God is doing a job. ¿Cuántos procesos han vivido cada How uno de many los que están acá? processes have you gone through? Los que han tenido 10 Those años that have been here 10 han years, vivido cosas, they have gone han through tenido que things pasar cosas, that they have gone pero through siempre han things, venido por el consejo. but they have always Y come with the escuchando el advice, consejo, and listening to reciben the esa advice, orientación del they Señor. receive that guidance Porque from Dios God, es bueno. because God is good. Dios es bueno. God is En good. Hechos 7 In Acts dice 7, que cuando hubo cumplido It de la says edad, that when he fulfilled the le vino en el years, corazón visitar a sus and hermanos, it came to his heart to visit pero his ellos brothers, no le entendieron. but they did not Diga, understand no him. me van a entender Say they will not si understand estoy me fuera del tiempo. if I'm out of time. Mira, iglesia, Look, church, yo lo viví. I went Cuando through yo it. iba a Atlanta, When I would go to hubo un Atlanta, momento there was a en que moment fui a los hermanos where I went to my y no me brothers, entendieron. and they did not understand Era porque me. no era el lugar, It was because it was not the no place, era la hora nor the y time, no era el tiempo. and nor Por the eso es que season. Dios, That's why hay God, momentos en que te remueve there's moment when He de removes ciertos you lugares from certain en la que tú places llegas y on chocas where you come y and dices, ¿y collapse. por qué no me And you reciben? say, why do they Es receive porque me? Dios tiene un lugar It's mejor para because ti. God has a better Diga, place Dios for tiene you. un lugar mejor Say, God para has ti. a better place for Tú me. tienes que entender You have to que en el understand proceso that in the process, Dios va a formarte. God will form Pastor, you. quiere decir Oh, pastor, que si yo you llego a la mean iglesia y el servidor me that atiende if I mal, go to the church and they este lugar no era mistreat para me, mí. this place was No, not for me. eso no estoy hablando. I'm not speaking about Estoy hablando this. cuando usted está I'm determinado a hacer speaking cosas when you're determined to do que things Dios no lo tiene en tus that planes. God has not in your Dios va a plans. remover, God will Dios remove, va a detener God will y stop, Dios va a hacer
lo and maravilloso. God will do the ¿Qué marvelous. pasó en esto con So Moisés? what happened on this Tuvo with Moses, fracaso de sus there was hermanos, failures from his tuvo brothers, rechazo there was rejection, y volvió a huir al and he desierto. escaped into the Diga, wilderness volvió a huir again. al desierto. Say he escaped to the wilderness Cuando again. Dios nos mete en el So when desierto God puts us es in the porque wilderness, está it's trabajando con because he's nosotros. working with Hay us. gente que no le gusta el There's desierto. people that don't like the Pregunto wilderness. yo, I ask, ¿acaso Jesús se libró del did desierto? Jesus deliver himself from the ¿Acaso David wilderness? se libró del desierto? Did David deliver ¿Acaso himself Juan from el the wilderness? Bautista se libró del Did John the desierto? Baptist deliver himself? Ninguno, None of them. ninguno None que haya of them sido usado por Dios that was used by God eliminó el desierto. eliminated the wilderness. ¿Cuántos quieren un desierto? How many want a Para wilderness formar here su to carácter. form their Por eso es que character? Dios That's why God tenía el proceso. had process. ¿Cuánto tiempo duró? How many times did it 40 last? años en 40 palacio years in the palace y 40 años en el and desierto. 40 years Escuche in the esto, wilderness. iglesia. Listen to this, church, Porque ahora Dios because now le iba a God enseñar a Moisés came to teach a Moses depender de él. that he should depend En from estos him. 10 años On this 10 hemos years, visto we have cómo seen Dios how en el God, momento más the apretado, most Dios difficult abre moment, la puerta God opens y the hemos gate, entrado en and we victoria have come y hemos into visto la victory, and bendición we de have Dios. seen the blessing Porque of God, Dios because detiene God lo que no es stops what is para not establecer lo to que es. establish what it Aunque is. vemos atractivo lo que nos Even if gusta, we see attractive pero what we Dios like, no se va por lo but que a ti God te gusta, does not go for what you se like. va por lo que Él ya He tiene goes for what destinado he para has ti. destined for you, Porque Él nos escondió, because he chose porque us, éramos hermosos. because we were beautiful. Metas eso en la cabeza. Put that Diga, in your me head. escondió He porque hid yo me soy hermoso. because ¿Cuál I era am el gorgeous. propósito de Dios en So el what was the desierto con purpose of Moisés? God? Formarle el carácter. To build his character. Mire la transformación. Look at the transformation. Pasó de He príncipe, went from a prince, comandante, a commander, líder militar, and a military a ser leader, un hombre to pastor, be a shepherd, desconocido an unknown, y extranjero. and a foreigner. ¿Cuántos extranjeros How hay many acá? foreigners are here? ¿Y cuántos han puesto de acuerdo con el lema que dicen acá? And how many have come to agreement with what they say here? Voy para los Estados Unidos. I will go to the United States. Pero algunos se copian en decir, voy But- para los esclavos But some unidos. copy them and say, I will go to the Yo the United no soy States. esclavo, I am not a porque slave. Cristo me libertó. Because God Y yo vivo delivered en la me. libertad de And I Cristo. live in the deliverance of No Christ. hay una nación que me pueda There's llevar no a nation cautividad. that can take me to Porque aunque captivity. mi carne esté Because cautiva, even if my flesh mi is alma captive, está en el my Señor. soul is in the Y ese es el Lord. plan de And Dios. this is the plan of Dios God. transformó todo esto en God Moisés. transformed everything ¿Qué in aprendió Moses. Moisés en el desierto? So what did Moses learn in the wilderness? Número uno, humildad. Number one, Dios humbleness. quebrantó el orgullo. God broke his pride. ¿A cuánto nos ha quebrantado el orgullo? How many here have their ¿A pride have been broken? ¿Cuántos de nosotros How many of us hemos venido de nuestros we países have come from our y country hemos estado en una posición and we have buena en been nuestros in a países position that was good in our y hemos country llegado and we have y come nos ha tocado posiciones más and bajas? positions that are low have Vamos, come to levante us. su mano si eso ha sido su Now lift caso. your hand if this has been your ¿Cuántos nos hemos case. tenido que empezar de How cero? many here we had to start from zero? ¿Cuántos no hemos tenido que ser dirigidos How por many alguien here analfabeta? did not have to be Y no guided by estoy someone that ofendiendo did a not know? nadie. And I am not offending Solamente quiero anybody. que pongas en tu I just mente want you to place it in your que aunque head tú tengas mucho that intelecto, even if you have, tú tienes que if you're aprender intelligent, humildad en el desierto. you have to deal with the wilderness. Diga humildad. Say humility. Aquí mucha gente A le lot of falta people humildad. here lack Han humility. venido a esta They nación, have come to this nation. han podido ser They're prosperados able to be y prospered. hoy se creen ya la And now gran they cosa believe that they're the biggest y se thing. les olvida And they de forget dónde los ha sacado where God Dios, has taken them que from. aún se han olvidado de su And they tierra. have forgotten even Por of eso es their que, land. iglesia, seamos That's why sensatos. church, be La humildad wise. Humility quebrantó el orgullo. broke his El hombre que pride. antes confiaba en sí The mismo, man that once ahora en trusted el desierto himself dependía de now Dios. depended completely on God in ¿Cuántos the nos hemos wilderness? quedado sin trabajo? How many here have been without a job? Y hemos salido a buscar And we have gone and seek y for llegamos it. un momento And there has been a en que nos moment rendimos a nuestra fuerza. and where we surrender qué to our hacemos? strength. And what do? Vamos a Dios We go to God y le decimos, and Señor, we say, Lord, tengo que pagar la renta, have to pay rent, tengo que pagar los biles, I have to pay the bills. sé tú proveyéndome. Let it be you ¿Y providing. a cuántos Dios les ha And respondido? how many has God answered Parece to? que los 10 están I think contentos. ¿A only cuántos 10 Dios have les ha been to respondido? hear how many God has Entonces answered quiere you. decir que en el So desierto, it means that in the en wilderness, este proceso, in the process, en donde Dios nos está trayendo a is tierra where God is extranjera, bringing you to es para foreigner formar land, nuestro carácter. is to build our Número character. 1, la humildad. Number one, humility. Número 12:3 dice, Number y aquel Numbers varón 12:3. Moisés Now
the man Moses era muy was manso. very humble. Mire qué hermoso que Dios Look llegue a how decir gorgeous that God que says aquel hombre que that mató that a un egipcio, man that killed an que era de un Egyptian, carácter fuerte, that was of a strong ahora el character. Señor está Now the diciendo, Lord is saying, este Moisés this Moses era muy was manso, very humble. más que todos los More hombres que había than sobre la all the tierra. men who were on the Un face hombre of que the earth. mató a uno A man that killed y ahora Dios someone, está dando testimonio que es el and now más God manso de la is tierra. giving testimony that he ¿Cuántos is pueden the decir most que son humble. mansos? How many here can say that they're humble? ¿Cuántos han aprendido humildad? How many here have learned Porque hay humility? gente que medio le tocan el callo Because sometimes people y ahí that empieza a are just brincar de una stepped on, vez. and they start to jump Tú right tienes que away. aprender de dónde viene You la have to ofensa. learn where the Por eso offense es comes que from. Dios trató con Moisés. That's why La God mansedumbre dealt with no era una naturaleza en Moisés. humility was not Fue el natural to resultado de los Moses. 40 años en It el was the desierto. result of 40 years in the wilderness. Ahora vuélvame a levantar la mano cuando yo diga cuántos Now años raise your tienen, hand when you cuántas say, personas tienen 20 How años en many este here have país. 20 years in this country? Más de 20 años. More than 20 years. 10 años. 10 years. ¿Y a cuántos Dios nos sigue formando? And how many here God's still building ¿Cuántos us? Dios sigue trabajando How en many does nosotros? God continue working Porque with nos trajo us? para tierra extranjera Because He brought us para to foreigner mostrarnos su land gloria. to show us His Y le digo glory. una cosa, And iglesia. I tell you Si something, el church. plan de Dios If the plan of es God sacarnos a is cualquiera de to take nosotros, us out, whoever of Él us, no nos va a sacar He will avergonzados not de esta take us nación. out of shame Nos from va a this sacar nation. en bendición He y will en take us out victoria. in blessings and Porque aunque victory. estaban en el desierto, Because even if you were in the Dios wilderness, desató la bendición. God unleashed His Dios quería formar blessing. paciencia. God wanted to build patience. ¿Cómo lo hizo? How did He do it? Pastoreando ovejas. Shepherding sheep. Diga, uy, pastor. Say, ooh, pastor. ¿Sabes qué característica tiene la oveja? You know what characteristic that Diga, the sheep necia. have? Say stubborn. Diga, necia. Say stubborn. Vuelvo a decir, diga, Say it necia. again, stubborn. Usted puede sacar a la oveja You can take out the de sheep un hoyo. from a hole. Ella sabe que salió de ese And she hoyo knows that she y came out usted from se this hole descuida and you y did la not vuelve a take her, encontrar and patas you arriba find her del in the hoyo. hole again. Pastorear ovejas. To shepherd sheep. Dios dijo, Moisés, te voy a tratar en God says, paciencia. Moses, I will treat you in patience. Moisés la sacaba de acá. Moses would take them out from here. Habían virus y gusanos There ahí. was viruses and Las worms. limpiaba y las He ponía would clean aquí. them and place them over Salía here. un momento y se He iba. would go out and leave in a Y las moment. encontraba otra vez llenas He de would pulgas y find them again garrapatas. of ticks and Diga fleas. paciencia. Say patience. Le estoy hablando ahora del liderazgo. I am speaking of those leaders. Apacentar las ovejas To shepherd the sheep, se requiere paciencia. it requires patience. Diga paciencia. Say patience. ¿Cree usted que es Do fácil you believe that it's easy? que si yo me pongo a sumar la gente That if I add the que ha people pasado por el ministerio that have gone through the y ministry todos se hubieran quedado, and all of them stayed, seríamos una iglesia de we 5,000 would o be a 6,000 church of personas? about 5,000 shepherds. 5,000 o 6,000 personas. 5,000 or 6,000 Eso people. pudiera frustrar a cualquiera. This could frustrate many. Pero yo digo al Señor, But I say to the no Lord, importa, Señor, it does not matter, Lord. dame otra más. Just give me one more. Una se va, One will leave. Señor, dame otra más. Lord, give me another one. Otra se va, Another leaves. Señor, dame otra más. Lord, give me another one. Porque seguiré cuidando las ovejas del Señor. Because Seguiré cuidando las I ovejas will del Señor. continue keeping the La sheep of the paciencia, Lord. Patience. Esperar To wait. cuidar, To care. proteger To protect. y buscar las And pérdidas. to look those that are lost. Todo es preparado a Moisés All of this is para prepared que to Moses pastoreara un pueblo. to shepherd the La people. dependencia Dependence en el palacio in the palace. dependía de sus He recursos, depended of his own pero en el resources. desierto But in the wilderness, aprendió a depender he de learned Dios. to depend Moisés, from God. 40 años, Moses, 40 él solamente years, hablaba he only spoke. y en el palacio le And proveían. in the palace they would Ahora en provide. el desierto Now in the wilderness, tenía que ir a dónde? he had to go Diga where? a la montaña. Say to the mountain. Vamos, diga a la montaña. Say to the mountain. ¿Y qué hacía en la And montaña? what did he do in this Que Dios le mountain? hablara en el For silencio, God to speak to que him Dios in le hablara silence. en la naturaleza, For God to speak porque Dios naturally. habla en ese momento. Because God speaks on this moment. Dios aprendió en el silencio. God learned in Durante silence. 40 años, For 40 la years, Biblia no registra the Bible does not grandes register milagros. great Parecía miracles. que Dios estaba en It seems silencio, that God was silent, pero el silencio también era but la silence forma de Dios was also the way de of God hablar y decir, to shape yo estoy contigo. and say, I am Mire, with you. iglesia, Look, church, Dios God usa el desierto uses the como esa wilderness escuela
like a school para to purificarnos. purify us. Diga purificarnos. Say to purify us. Moisés estaba siendo Moses purificado. was being purified. Moisés estaba teniendo dependencia de Moses él. was having dependence Moisés from con him. las pruebas formó el Moses with carácter. his test formed Él his decía, character. si ya pasé una He prueba, said, if I went through a esta trial, también la voy a I pasar. would pass this one ¿Cuántos as well. pueden decir eso? How many can say this? ¿Cuántos pueden How decir many eso? can say this? Hoy están pasando pruebas. Today you're going through Mira trials. atrás que ya pasaste Look varias. back that you have Y already gone así through como so Dios many. te sacó de And esa, just as God Dios took te you va a out from sacar this, de la que God estás will take pasando. you out from Porque whatever's ese next. es mi Dios. Because he Porque says, I Él am me God. escondió. Because it's our Porque God. soy hermoso. Because you are Y tengo beautiful. propósito. And you have a purpose. Dios es bueno. God is good. Dios preparó God y prepared Dios transformó. and God transformed. El desierto es The inevitable. wilderness is Israel unavoidable. Israel pasó por el desierto. went through the wilderness. David pasó por el desierto. David went through the Juan el wilderness. Bautista pasó por John el the desierto. Baptist appeared in the Jesús wilderness. pasó por el Jesus desierto. was led Y to the obviamente wilderness. Moisés. And obviously Moses. En la tercera etapa, In the third stage en la presencia de is Dios, the presence of ya God. Dios, Their cuando God. Moisés está When formado, Moses was formed, 40 años de mundo, 40 years of the 40 world, años de desierto 40 y years of the presencia, wilderness and ahora presence. Dios lo Now transiciona God transitions al him momento del to silencio, the moment al of momento silence, de la to preparación. the moment of Y dice que preparation. Dios le habló a través And de la God zarza spoke to them ardiente. to the burning bush. Dios no te va a hablar God will not si speak to no you te dejas formar. if you do not let yourself be Escuche formed. esto. Listen to this. 40 años 40 years, Moisés decía, Moses would Dios say, no me está hablando. God is not talking Si to usted me. lleva un año If you're just y 1 dice year, Dios no me and habla, you say God does not speak to acuérdese me, de Moisés, remember que of fueron Moses, 40 that it años. was 40 years. 40 años. 40 years. ¿Cuánto siente que Dios no le ha How hablado? many here feel that God ¿Cuántos has not pueden? spoken Levante to su you? mano con Lift sinceridad up y your diga, hands yo with siento que Dios sincerity. no me habla. I feel that God does not Dios speak está to me. formando el God is carácter. forming your Dios te character. está volviendo God dependiente is de Él. forming you to depend Mira, from iglesia, Him. Look, church. Todos nosotros decimos, All of us say, Señor, ¿por qué yo? Lord, why Cuando me? Dios nos llama al When God ministerio. calls us to the Y muchas ministry, veces nosotros decimos, ¿y por qué and a lot yo? of us say, why ¿Y me? por qué yo? And why me? Y sabes que Dios responde a And you know Moisés, that God answers to no Moses. diciéndole, es que tú, Not Moisés, saying it's because yo you, te escogí Moses. porque eras I hermoso, chose it te because you're escondí beautiful. en el palacio I hid you in the para que palace luego tú vengas a for you mí. to come to me. Dios no le contestó God eso. did not answer ¿Sabes this qué way. le dijo Dios? You know what God said? Dios le dijo a Moisés. told Moses. Moisés dice, ¿por qué yo? Moses says, why Y Dios me? dice, And porque God yo says, estoy contigo. Because I am with you. Porque yo estoy Because contigo. I am with you. Si tú pasaste If por you un went through a divorcio, divorce, si tú pasaste por un abandono went through familiar abandonment y tú le from estás family, preguntando a Dios por and qué you're yo, asking God, why es porque me? Dios estaba It's because contigo God is y with porque you, Dios te había and because escondido God has para hid hacer algo you to maravilloso. do something Dios no marvelous. te ha dejado God solo has not left you ni alone, te va a dejar and He solo. will not forsake you. Tienes que You entenderlo. have to understand it. No estamos aquí We're not here porque no tenemos nada que because we hacer. have nothing to Es do. porque en nuestro It's espíritu because our hay spirit, algo que nos ala there's estar con something Él, that que nos calls us, conecta a estar that con Él. connects us to Dios be le with hablaba a través de la zarza God will ardiente speak to him después through de the burning 40 bush. años en el After desierto. 40 years Y in the dice en wilderness, Éxodos, and in Exodus capítulo 3, 3, dice chapter que Dios 3, llamó a Moisés says desde that una God zarza called ardiente Moses from a bush that was sin burning, consumirse. but was not Antes consumed. de darle la misión, Before giving him a le mission, dio la revelación God de gave su him the santidad. revelation of His Por holiness. eso es que cuando Moisés dijo, That's why when God ¿quién said, soy yo? Moses says, En who am Éxodo I? 3:11, In Exodus si me 3:11, ayudan los muchachos y lo tienen, and if they have, porque Moisés le dice, ¿y por qué yo? because Moses says, and who Y viene am toda la I? excusa. And all the Si things, soy excuses came. tartamudo, If I am si soy esto, stuttered, si if soy I am aquello. this, if I'm Y dice that. entonces Moisés respondió a And then Dios, Moses answered ¿quién God, soy yo para que yo vaya a who am I Faraón that I should go to y the Pharaoh, saque de Egipto a los and hijos that I de should Israel? bring forth the children of ¿Cuántos Israel de out of Egypt? los que están acá How many that are pueden here llegar a decir, can come and ¿y say, por qué yo? and why me? Si yo era alcohólico, If I was an si alcoholic, yo era de la pornografía, if I watched si yo era pornography, adicto a la droga, if I was an addict si to la drugs, droga me consumieron las neuronas y no sé the drug hablar, consumed my neurons, si no and fue I a la don't know how to speak. escuela, If I did not go ¿por to qué school, yo? why me? Pero diga Dios, But say te God escondió por hermoso chose us y because no es you're por lo que beautiful tú eres, and not for who sino you por are, lo que Él en but ti. who He sees in you. No es de eso, It's not of this, sino Él está contigo. but He is with you. Dios conoció God y knew, Dios le dijo, and God told yo him, estaré I contigo. will be En with resumen, you. fue In a quien era summary, Moisés. Moses La was, respuesta era quién era Dios. so the answer was, who was God? Moisés preguntó, ¿quién soy yo? So Moses Y Dios le answered, responde asked, who eso. am I? And God answered,
Que se te revele mi revelación de And Dios He como reveals Padre, revelation of God as como a Dios Father, eterno, as an eternal como God, Dios cuidador. as a keeper. ¿Cuántos creen How fervientemente many que here existe un Dios believe strongly that todopoderoso? He is the God Almighty? Por eso la semana pasada yo That's why decía, last week I said, Dios no ha hecho lo que está ocurriendo en el mundo. God does not do what's happening Esto in es this world. producto del hombre, This is the product la of man, desobediencia del hombre. disobedience of man. Buscaba yo con mi esposa I was seeking y with le my mostraba wife, yo a la pastora. and I was showing the pastor La palabra terremoto la busqué en la the Biblia word earthquake. I y saw it busqué in the todos los Bible. versos que tenían And que ver there's con esto. two verses that had to do with Y cuando this. yo me encuentro And when I find this, que hay aproximadamente como unos 30, there's 40 versos approximately 30, 40 y verses, dice esta and palabra: it says this word: la tierra tiembla the earth cuando Dios habla. trembles when God speaks. Pero usted sabe que van a haber, hay tres tipos de, But you know, de there's three types movimientos. of movement: El terremoto que es the en la tierra, earthquake that is in earth, el maremoto que es en el mar, the one that is on the sea, y hay un terremoto en los cielos. and there's an earthquake in heaven. Y usted dice, ¿cómo, pastor? And you say, how, pastor? Sí, la palabra dice que There's one that the word says los cielos serán that the estremecidos. heavens would tremble. Ahora yo le digo una cosa, iglesia. Now I say to you something, Si church. usted escucha el mar cerca, You hear, bramando, y you usted se hear asusta, the sea shaking, and you imagínese el cielo estremecido. imagine heavens Yo trembling. creo que se va a caer todo del cielo. I think that everything will fall from heaven. Satélites, Satellites, todo. everything. Entonces, yo no le estoy poniendo miedo. So I am not Yo lo que le placing estoy poniendo fear es in que usted you. entienda algo. What I'm placing in Hay you cosas so que you hace el hombre, understand something. There's things that men Producto de la do, desobediencia. product of disobedience. Pero hay otras cosas que sí But vienen de there's Dios. other things that Porque do come from ciertamente God. Dios hizo Because terremotos, certainly God made para traer earthquakes juicio. to bring. pero Dios transforma But God transformed a Moisés Moses de todo esto, from all this, de las excusas. from excuses. Moisés lo convirtió Only Moses en was alguien que sí transformed era capaz. into something ¿Qué that was aprendió capable. Moisés? What did Moses Ahora learn? ya no actuaba por impulso, Now he did not act esperaba by dirección impulse. divina He waited for y God's cada direction, movimiento del pueblo and dependía every de movement of Dios. the people depended on God. Dios es bueno. God is good. ¿Cuántos pueden decir Dios es How bueno? many can say God is good? ¿Cuál es este proceso? So what is this Dios process? te va a preparar antes de God enviarte. will prepare you before He ¿Cuántos sends. quieren servir al How Señor? many here want to serve the Lord? Mire, si usted dice, pastor, no, Look, no me gusta If servir you en la say, iglesia, Pastor, I don't like to serve at pero usted church, puede servir al Señor afuera en but su you can trabajo. serve the Lord outside in Usted your puede job. predicar de la You palabra en su can preach trabajo. the word Usted at puede work. ayudar gente que no está buscando de You can Dios. help people Y that eso are es not hacer el seeking trabajo de God. Dios. And this is Por the eso es work que of Dios God. prepara antes de enviar. That's why God prepares before Dios He trabaja sends. primero en la persona God first works in a y luego person, trabaja en los tiempos. and then He works on the time. Dios usa todas las God etapas. uses every El stage. palacio da The conocimiento, palace gave knowledge. el desierto da The carácter wilderness gives y character. la presencia de Dios da And the poder. presence of God gives power. Diga, la última etapa es la Say the mejor. last stage is the Pero best. no hay tercera etapa But there's no third si no stage está la 1 y la 2. if there's not one or two. Porque primero somos Because formados. first we're formed. Muchos de nosotros estuvimos en la casa de nuestros padres, A lot of us were in the house aprendimos of the cosas buenas y parents. malas, We learned good things and pero bad Dios things. estaba escondiéndonos a But God was nosotros. hiding us. Y hoy el Señor te está And diciendo, God is telling you today, te voy a mostrar mi gloria, I will show you te my voy a glory. mostrar mi poder. I will show you my power. Porque Dios trató con Moisés So 80 why did años God wait para 80 years formar to un use hombre que Moses acelerara la to misión, form a man that un would líder accelerate, con a leader dones, with gifts, sin carácter, without puede character, causar muchos can daños? cause a lot of damage. Diga, un líder Say a leader sin carácter without character causa muchos can daños. cause a lot of damage. Cuando nosotros estamos hablando de todo el equipo que When we're ministra, speaking about all the team that ministers, siempre le estoy tratando de reunir, I'm always trying to siempre gather les estoy them. tratando de I'm motivar always trying to y motivate decirles, them déjense and formar, tell them, let yourself be déjense formed, enseñar, let yourself be taught, sean humildes en escuchar la be palabra. humbled on listening Porque to cuando the usted word. no se deja formar, Because when you don't let yourself be entonces formed, usted va a trastabillar then you're y going to usted va a stutter dañar mucha and you're going gente. to damage a lot Cuando of dijo people. Moisés al final de When su vida Moses said at the en end of his life, Deuteronomio 8:2, on Deuteronomy 8:2, y te acordarás and de you shall todo remember el camino that the por Lord, donde te ha traído el your Señor. God, has led you all the way. Estás 40 años en el This desierto 40 years in the wilderness para afligirte, to humble para you probarte, and to test para you, saber lo que había en to tu know what corazón, was in your heart. si habías de guardar o en sus mandamientos. You were going to keep His commandments. Si usted vino a este país extranjero You came here as a y usted la ha foreigner pasado and difícil, you have gone through difficult times. usted tiene que depender de You have Dios. to depend from God.
Aquí no tenemos muchas veces papá y mamá. Sometimes we don't have mom or Muchas dad. veces no tenemos nadie que nos ayude. Sometimes we have nobody Nos to ha help tocado us. golpearnos duro. Sometimes we have Y beaten aún el ourselves. sistema acá, And even the aunque system here, tengamos familia, even if we have hay que families, luchar de una manera we have to independiente. fight Porque la vida independently es dura acá. because life is ¿Cuántos difficult dicen here. amén? How many can say Hoy amen? usted está luchando por lo suyo. You're Y battling aunque with usted yours. quiera ayudar a los demás, And even if you usted have está your primero help, cubriendo su necesidad. first you're covering your Y needs. eso no es egoísmo. And this is not Eso es la selfishness. capacidad de This supervivencia de is the cada quien. capacity of surviving Por eso of es que Dios everyone. prepara That's why God prepares primero la tierra, first the land. que era el corazón del That pueblo. was the heart of the people. Dios formó a Moisés. Diga, God- Dios formó a Say Moisés God con formed un plan y un Moses propósito. with a plan and Porque purpose. sabía que venía un pueblo Because he knew that there was que people tenía that come muchas cosas. that had a lot of Entre things. las cosas que tenía, And the things that they mentalidad had de esclavos, was a slave de mentality idolatría, of idolatry. dependía del They mundo, depended of the world, la incredulidad the y unbelief, la murmuración. and complaining. Cuando todo líder de iglesia When every leader from the que está church siendo formado, that is pastor, pero being usted me formed, habla a mí, yo soy apenas un pastor, recién but you speak convertido. to me, I'm just turning right Usted now. está haciendo adelanto de clases You para are la just universidad del Señor. Coming and doing classes for the University of God. Pastor, pero apenas estoy en primer grado. Pastor, but I'm just on No se first preocupe, grade. está adelantando clases de la Oh, universidad. classes, you're taking extra classes for university. Ojalá y todos tuviéramos la misma oportunidad. I hope Pero that Dios ha everyone had sido the bueno. same opportunity, but God has been good. Segundo, Second, Moisés, luego de limpiarlo de todas estas cosas al after pueblo, cleaning the people from all this, sembró algo que se llama la ley, he sowed something that Los is called the law, mandamientos, the el commandments, pacto, the los covenants, estatutos, the statutes, el diseño del the tabernáculo design of the y los tabernacle, principios para vivir un and pueblo the sano. principles of living as a holy people. Mira, iglesia, Look, church, el Señor no nos ha formado a mi esposa y a mí durante 10 años. the Lord has not formed us during 10 years. Ha sido toda una vida. It's been a whole life. Primero vivimos situaciones ella y yo por separado. First, we went through situations Conocimos separately. el mundo. We knew the world. Fuimos metidos en el mundo. We were set in the world. Pero cuando el Señor nos llamó, But when God called, empezó a formarnos. He started to form us. Son más de 30 años en el More than proceso. 30 years in the process. Y en cada proceso And on every process, hemos ido entendiendo. we have Y understood cuando vemos personas en that when we see situaciones, people in situations, miramos atrás we look y back podemos decir, and we can say, de ahí nos sacó el Señor. the Lord took us out Y from le there. damos gracias a Dios. And we give thanks to the Porque no Lord. es que vinimos santos a la Because iglesia. we did not come holy to Ha the sido un proceso. It's been a process. ¿Y cuál es el proceso? And what is Para the poderlos process? entender a cada uno de ustedes To understand every en single lo one que of you ustedes están for viviendo. what you're going through. Espero y confío en el Señor. I wait and trust in the Escucha esto Lord. porque lo digo de mi Listen to corazón, this because I say it from my heart, de mi espíritu, de from mi my alma. spirit, from my soul. Cada testimonio que la pastora y yo hablamos de nuestra vida, Every testimony that this pastor and I speak of our que lives, usted lo tome como una carta de oro for en su you to mano. take it as a golden letter in your hand. Porque entendemos Because we que no understand todos hablan de su that testimonio. not everyone speak of their testimony. No nos critiquen They don't criticize si us nosotros hablamos de un testimonio, if we speak of a testimony. sino al contrario. But contrary to Diga it, gracias, Señor, say thank you, Lord. porque sé que así como tú lo sacaste Because a just ellos, as you've taken them de out esa from there, situación, of that a situation, nosotros también nos va a you would sacar. also take us out. El testimonio habla más que cualquier Testimony cosa. speaks more than when Y everything, esto es que se convierte and this en turn lo que la palabra dice, into what the word que says, todo lo que Moisés that vivió everything that se Moses went convirtieron through como en hojas de sanidad para el pueblo. turns as leaves of Escucha sanity esto, for iglesia, the people. porque dice la palabra Because the word says que el sacrificio de Jesús en el that the madero, sacrifice of fue Christ igual. in the cross, digo, sus llagas. his wounds. ¿Por qué? Why? Por sus llagas. By his wounds, Nosotros fuimos we sanados. were cleansed. Todo el proceso de Jesús, All the process of Jesus, todo el proceso de all Moisés the process of Moses es con un solo plan y was with propósito. only one plan and Que purpose, busquemos al Padre eterno. us to seek Que the eternal entendamos al Father, Padre eterno. for our to understand the eternal Cuando Father. Moisés enseña la ley, When Moses teaches nosotros them le the law, enseñamos la palabra, we teach you the word, le damos la we instrucción, give them le instruction, damos los we mandamientos, give them the le commandments, establecemos los we pactos, establish le covenants, decimos we estatutos, say statutes, pero Dios but God es el que pone la revelación. is the one that places revelation. Nadie va a recibir No revelación one will receive si no revelation busca el Espíritu Santo if de they don't Dios. seek the Holy Spirit of God. No viene de otra forma. It does not come in a Y different way. luego, ¿qué hizo Then Moisés? what did Moses De do? haber impartido todo eso, After telling all this, los regó. he watered ¿Qué them. es regarlo? What is to water them? Interceder por ellos, Intercede los for them, enseñó,
He taught los them, corrigió, he corrected them, los exhortó, he encouraged los them, animó he strengthened them, y le ayudó a sus and conflictos. he resolved his De conflict. todos los que tienen años acá, For all those that have years ¿hemos here, podido ayudarlo en alguna de esas áreas? have we been able to help you in some areas? ¿Nadie? Gloria a Dios. A mí, pastor, Aquí. solo a mí. Porque eso es el proceso, iglesia. Because this is the process, church. Estamos entrando a una nueva temporada. We're going to a new season. Y lo que nosotros antes hacíamos, And what we were used to do lo hace el before, equipo que está como columnas de la the iglesia. teams as a column of the church are doing it now. Mientras yo puedo seguir haciendo otras While I cosas. continue doing other things. Pastor, entonces no hace falta nadie en la Pastor, iglesia then you're ya. not missing anyone here at church no Ahora es more. donde falta No, gente que quiera now ayudar a is where servir we're al Señor. missing people that want to do things Por for eso hago God. un llamado. That's why I make a Todo calling. el que quiera servir. Everyone that Todo wants el to que quiera serve. que tenga un llamado en el Everyone Señor. that has a calling for the Lord. El Señor te escondió. The Lord Porque chose tú eres hid you hermoso. because you're beautiful. Pongámonos de pie, iglesia. Please stand. Y yo quiero que usted ahí donde está, And I want you to, there where you are, simplemente piense por un momento. simply think for a ¿De moment dónde te ha sacado el where Señor? God has taken you out from. ¿En qué desierto te And procesó? what wilderness did He O process si ni you? siquiera estás en el desierto, Or maybe you're still not in the wilderness. ahora mismo estás en el sistema egipcio, Right now you're in the Egyptian system, aprendiendo todas las cosas learning all the things. buenas y no tan buenas, The good things are not that pero que un good día van a things, ser usadas por but Dios. that in one day they will be Y used por by eso God. hoy demos la And gracia. that's why let's give Y thanks quiero que toda la today. iglesia And entienda, I want all the church to understand, ninguno de nosotros none of us se va a librar del desierto. will deliver themselves from the El wilderness. desierto es necesario. The wilderness is Diga, el necessary. desierto es Say the necesario. wilderness is necessary. ¿Y dónde nos lleva? And where does it A take tierras us? extranjeras. To foreigner lands. Todos estamos en una tierra We're all extranjera. here on a foreigner land. Y los que le hemos preguntado a Dios, Those that have asked God, ¿por qué yo, Señor? why Si hay me, otros Lord? mejores que yo. If there's others that are better than me, ¿Qué fue lo que le dijo Dios a what Moisés? did God tell Moses? Yo estoy contigo. I am with you. ¿Cuántos pueden decir el How Señor many está can say conmigo? the Lord is with me? ¿Cuántos pueden levantar la How mano y many decir can el lift up Señor their está hand and say the conmigo? Lord is with me? El Señor está con The nosotros. Lord iglesia. is with us, Y Él church. va a hacer And He will do conforme al plan y al according propósito. to the plan and Así que yo le voy purpose. a pedir So I will que ask le dé un you fuerte you aplauso to al give Him a Señor. strong round of Y applause. dígale gracias, Padre. And tell Him, thank you, Son Father. 10 años. It's 10 years. En 10 años, 10 years. en los próximos 10 And años, in this coming 10 years, le oro al Señor I ask que the hayamos Lord crecido a los for us 900. to be grown Porque to hay the una meta 900. para Because 300 there's a goal discípulos for 300 disciples formados formed al cabo de 5 años que estamos en este within the lugar. period time of 5 Así years. que si usted quiere ser parte, So if you want to be part of déjese it, formar, let yourself be formed, déjese establecer, let yourself be established, déjese corregir, let yourself be déjese corrected, quitar las pulgas y las garrapatas let the ticks and the fleas be para taken que out from entonces el you Señor haga la obra for the Lord perfecta. to do His great Porque works Dios on ha you. sido bueno. Because God has been good. Dios ha sido bueno. God has been good. Cierre sus ojos. Close your eyes. Yo quiero que toda la iglesia declare And I la want all palabra. the church to declare Padre the word. celestial, Celestial Father, te doy I gracias thank you por perdonar mis for pecados. forgiving my sins. Porque sé que mis pecados Because I know that my me sins separan de ti. separate me from Pero you. hoy me But arrepiento today I y repent reconozco and I recognize Jesucristo that Jesus es Christ el Señor. is the Lord. Gracias, Señor, Thank you, por Lord, tu sacrificio en for el your madero sacrifice in the que me cross hace entrar that has a made la me presencia del Padre. partaker of the Espíritu presence of the Santo, Father. Holy Spirit, revélame reveal a Jesús. Jesus Christ Y te doy to me. gracias. And I thank you. Gracias. Thank you. Si tú hiciste esta oración If you made this prayer por primera vez, for the first yo time, te pido que levantes tu mano. I ask you to lift up your Yo hand. quiero que oremos por ti. I want to pray Si for hay you. alguien que lo haya hecho por If there's primera someone vez, here that have made it for aquí hay the un first joven que time. la hizo por There's primera a vez. young man that did it for the first time. Alguien que haya hecho la oración por primera vez. Someone that have made the prayer for the first time. Queremos orar. We want to pray for you. Queremos darle gracias a We want to give Dios. thanks to God. Y yo creo que son los tiempos de gloria, los tiempos de victoria. It is the time of God. ¿Alguien más? Anyone else? ¿Alguien más? Anyone else? ¿Sabes qué, iglesia? You know what, church? Cuando nosotros caminamos en el Señor, When we walk in the Lord, es que bajo cualquier is circunstancia, that in any tú circumstance, tienes que decirle a Dios, you have to tell the Lord, gracias, thank you, gracias. thank you, Porque Él te está escondiendo because He's y Él te hiding está you, llamando para and algo He's maravilloso. calling